En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, con fe y esperanza nos disponemos a participar en esta celebración de la Eucaristía. Celebramos el Día de la Palabra. Pidámosle al Señor que su palabra siempre sea luz en nuestros pasos. Presentémosle cada una de nuestras intenciones. Encomendamos a todas las personas que nos siguen a través de la FM 93.7 Contacto, Buenísima 98.5, Florida 106.1 e Impacto 105.3. Pedimos por el eterno descanso de Laura Elena Alvarado, John Wilmer Bustos, Ángel Ricardo Sánchez y todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias al Santo Cristo de la Grita, a Santa Rita de Casia, al Beato José Gregorio Hernández, a San Marcos de León. Queridos hermanos, en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Por eso, reconociendo que somos pecadores, le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía,
en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano,
no te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro de él, haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos de interpretarlas? Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, para mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribirlo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas todos los sábados y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a celebrar el Día de la Palabra del Señor. Y precisamente cada vez que nosotros nos reunimos en torno a la celebración de la Eucaristía, nos encontramos con la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Siempre el Señor nos habla, nos instruye a través de su palabra y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Y es una bendición y es una gracia. Y hoy precisamente la liturgia que hemos escuchado nos invita a cada uno de nosotros a darle la centralidad, el puesto que debe ocupar la palabra de Dios en la celebración litúrgica, en la comunidad, en nuestros hogares y en nuestros corazones. Siempre tiene que ocupar un puesto importante en nuestras vidas. Y es que para formar una verdadera comunidad tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Para formarnos como verdaderos cristianos tenemos que hacerlo en torno a la palabra de Dios. Y hoy esta liturgia de la palabra nos invita a tener siempre una escucha atenta de la palabra de Dios. Y esa escucha atenta debe ser fecunda en cada uno de nosotros. Es decir, no solo es escucharla, sino que tenemos que meditar la palabra de Dios, dejarnos interpelar por ella para que dé fruto, para que sea fecunda. Es decir, para que pueda producir verdaderamente frutos en cada uno de nosotros. La palabra que hemos escuchado tanto en la primera lectura como en el Evangelio nos sitúan en una comunidad o en unas comunidades atentos a la escucha de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios está allí presente en medio de las personas que están escuchando de manera atenta. Y en la primera lectura nos relata cómo el pueblo de Israel, después de volver de la cautividad en Babilonia, donde no se les permitía escuchar la palabra, tienen la gracia de reunirse para escuchar con atención la lectura de la palabra de Dios. Y por eso el pueblo lloraba, porque tenía tiempo que no escuchaba la palabra, y ahora se les anuncia, se les proclama nuevamente, y por eso se sienten felices y contentos. Pero no deben quedarse allí, no deben estar tristes. Dice, es un día consagrado al Señor, y por eso no deben estar tristes, porque la palabra de Dios no transmite tristeza, sino transmite alegría, transmite vida, transmite entusiasmo, nos interpela, nos anima para seguir adelante. Y por eso se le invita al pueblo que debe festejar, que debe estar alegre, porque nuevamente tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y luego en el Evangelio nos presenta a Jesús allí en la sinagoga de Nazaret, donde el pueblo estaba atento y tenía los ojos puestos en el Señor. Y toda persona adulta, todo hombre podía leer, proclamar la palabra y aplicarla. Y Jesús va a la sinagoga, se pone de pie, le acercan el libro del profeta Isaías y dice, desenrollándolo, abriéndolo, leyó ese pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar la libertad, para consolar, para sanar, para proclamar el año de gracia. Nuevamente enrolla el libro y se sentó. Y dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Y quisiera que nos fijemos en estos detalles para que nosotros le demos el puesto que la palabra de Dios debe ocupar en cada uno de nosotros. Lo primero que hace Jesús cuando le acercan el libro sagrado es abrirlo. Y muchos de nosotros en nuestros hogares tenemos la palabra de Dios o tienen la palabra de Dios, pero quizá en muchos hogares está allí como
un adorno más en la sala o por allá al lado de la cama, pero hay que abrirlo. El Señor nos da los pasos a abrirlo, leerlo, reflexionarlo y meditarlo, porque la palabra de Dios no puede ser un objeto más en el hogar, o no puede ser como algo de adorno allí en la sala porque se ve muy bonito, sino que hay que leerla y profundizarla para darle al Señor una respuesta de fe. La respuesta de fe que nosotros tenemos que darle a Dios la tenemos que encontrar en su palabra. Es decir, para hacer una total donación de nuestra vida a Dios, tenemos que conocerlo, y la mejor forma de conocerlo es a través de su palabra. No estén tristes, le dice el profeta al pueblo cuando está escuchando la palabra de Dios. Y Jesús en la sinagoga dice: hoy mismo se ha cumplido esta palabra que acaban de oír. Y en el Salmo nos decía: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Entonces nosotros tenemos que encontrar la fe, la fortaleza, la alegría, el entusiasmo en la palabra de Dios. Las promesas que Dios ha hecho a lo largo del Antiguo Testamento se han llevado a cumplimiento en Jesús, en el Nuevo Testamento. Y por eso Jesús dice: hoy mismo se ha cumplido. Ya no es una promesa, ya es una realidad. Y la palabra de Dios sigue siendo luz en nuestros pasos. Son espíritu y vida para cada uno de nosotros. Por tanto, queridos hermanos, la palabra de Dios tiene que seguir siendo el corazón de la vida de la iglesia. Tiene que seguir siendo el corazón de la vida en un hogar cristiano. Tiene que seguir iluminando nuestra vida y el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que tener ese contacto directo con la palabra de Dios. Cada uno tenemos una misión importante que llevar hacia adelante. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde nos vamos a nutrir? En la palabra de Dios. Por eso dice el Evangelio del día de hoy: el Espíritu del Señor me ha ungido para ir a anunciar, a proclamar. Y nosotros somos misioneros en este tiempo actual de nuestra iglesia y tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios, dejarnos iluminar por ella. Tenemos que darle la centralidad que la palabra de Dios tiene que tener en la comunidad cristiana, en el hogar y en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es fundamental el contacto directo con la palabra de Dios. Es necesario meditar, reflexionar con la palabra de Dios. Y tenemos que escuchar a Dios que nos habla. Y nos habla directamente al corazón de cada uno de nosotros a través de su palabra. Hay que leerla y hay que guardar ese silencio meditativo para poder interpretar qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Y siempre tenemos que encontrarle una novedad a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es actual, es novedosa. Y por eso necesitamos dejarnos interpelar por ella. Queridos hermanos, nosotros estamos iniciando este año santo, este año jubilar, y ya lo encontrábamos la referencia en la primera lectura y en el Evangelio del día de hoy. Dice: el Señor me ha enviado para anunciar el año de gracia del Señor. Y nosotros estamos viviendo ese año de gracia. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento celebraba ese año jubilar cada 7 años. La iglesia lo iba celebrando cada 50 años. Actualmente se hace cada 25 años para que todas las generaciones tengamos esa oportunidad de celebrar un año santo, un año jubilar, para encontrarnos verdaderamente con Dios. Y por eso estamos invitados en este año jubilar todos a acercarnos al encuentro con el Señor. Somos los peregrinos de la esperanza, como nos ha invitado el Papa Francisco, y por eso a través de nuestras comunidades parroquiales tenemos que acercarnos para ganar el año jubilar, siguiendo cada uno de los pasos que la Iglesia nos propone.
para ganar esta gracia del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a cada uno de nosotros a mantener ese contacto directo con la palabra de Dios. No nos dé miedo de escuchar la palabra de Dios, no nos dé miedo de proclamar la buena nueva de la salvación a través de la palabra de Dios. Y que sea el Espíritu Santo el que mueva cada uno de nuestros corazones. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, en este domingo de la palabra de Dios, presentemos al Señor nuestra oración con fe, con esperanza y con humildad. Y digamos todos juntos: escucha, Señor, nuestra oración. Para que, iluminados por la palabra de Dios y unidos en la oración, podamos discernir la voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Él nos llama, hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo, roguemos al Señor. Por quienes colaboramos en las tareas de la evangelización, las celebraciones litúrgicas y el servicio caritativo social, para que trabajemos confiadamente por la animación bíblica de todas nuestras actividades, roguemos al Señor. Para que, alentados por la palabra de Dios, recemos siempre y sin desfallecer por la unidad de todos los cristianos y se nos conceda el don de la comunión plena, roguemos al Señor. Para que, acogiendo lo que transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido, roguemos al Señor. Para que la Virgen María, reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho, nos acompañe en el camino de la escucha atenta de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, que pronto va a celebrar sus 100 años, para que el Espíritu Santo dé la gracia necesaria de seguir llevando adelante la misión que se le ha confiado de formar los pastores de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Oremos al Señor. Escucha, Padre misericordioso, todas estas súplicas que con fe y devoción te hemos presentado a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después
tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitar nos dio nueva vida, y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios, llenos el cielo y el universo de todo Él. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato José Gregorio Hernández y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, Lisandro Alirio, Juan Alberto Ayala, nuestro obispo emérito Mario Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios,
que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Te doy gracias, Señor Santo Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Suplícate que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visible e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruéguete que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir la gracia vivificadora, nos gloriemos siempre de tus sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Damos el agradecimiento a Contacto 93.7 FM, Buenísima 98.5, Florida 106.1 e Impacto 105.3 por la transmisión de la Eucaristía desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oración a la Santísima Virgen María. María, Virgen y Madre Santísima, he recibido de tu Hijo amadísimo que concebiste en tus inmaculadas entrañas. Alimentaste con tu pecho y entrechaste amorosamente entre tus brazos al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo. Con amor y humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración. Por tu amor y por tu gloria y por mis necesidades y por las de todo el mundo, te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte de hoy en adelante con amor, con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final para que pueda alabarte contigo por los siglos de los siglos. Amén.